que uno de los grandes privilegios de mi carrera de entrevistar a Víctor Hugo Morales. Estábamos hablando de muchas cosas. Le preguntaba hace rato, yo recordaba que era del año 81 que estaba en el país, me precisó de febrero de aquel año. 43 años de vivencia acá en la Argentina. ¿Qué consideración me puede hacer de la coyuntura o del momento que se está viendo en este país? Y junto con lo del 2001, un abrazo para todos, para todo Crónica, que es un canal que realmente quiero mucho, por razones que ya he comentado tantas veces. Me parece que junto con el 2001 es una etapa muy preocupante. No la puedo comparar porque no se acuerda bien de cómo fue aquello, pero sé que fue desesperante, que a título personal, familiar, lo pasamos muy mal, que la gente estuvo enfermándose durante muchos años como consecuencia de lo que sucedió. Y hoy en tiempo presente me parece que atravesamos una etapa también de inmensa incertidumbre, con una sensación de abandono por parte del Estado, de los sectores medios y los más vulnerables. Empieza a pagarlo también la clase media, y todo lo que tenga que ver con la educación, la salud y la cultura está muy deteriorado y no da la impresión de que esto se pueda recuperar fácilmente. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Gracias, Mati, gracias. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Recién diste ya una señal, el 2001, hiciste la comparación con el 2001, es importante. Ahora, vos fíjate que todos los análisis periodísticos, políticos, etcétera, arrancan por este momento hablando de la clase media. Es cierto, se le está dando duro a la clase media está cayendo, eso es cierto, pero lo preocupante no es solo que la clase media caiga, sí es preocupante en función de la desigualdad y los niveles de desigualdad que vive Latinoamérica, y creo que la Argentina va en ese rumbo. Lo más preocupante es lo que pasa abajo, porque si la clase media cae, ¿qué pasa con los pobres y qué pasa con los indigentes? ¿A dónde van? Es que los pobres y los indigentes ya venían bastante mal de los últimos tiempos. La novedad es que la clase media ha sido bastante castigada con el tema de las tarifas inesperadas, las prepagas. Vamos a ver si modifica algo la decisión que tomó el gobierno. A mí me parece que no será demasiado lo que cambia la historia, porque también están en el 91% y lo que van a devolver está todavía en la nebulosa. A partir de junio, que eso pueda llegar a suceder. Sí, vamos a ver si se cumple, incluso si las empresas están dispuestas plenamente a obedecer o si nos encontraremos con algunas trampas en el camino. Pero sí, es indudable que la preocupación primera es decir perfecto, Tomás, de aquellos que están en una situación en la cual se preguntan qué van a cenar esta noche, si van a comer. Y esto no es dramatizar, esta es una realidad que atañe hoy día a millones de argentinos con un 60% de pobreza. De buenas a primeras, el gobierno de Milei determinó que hubiese 1 millón de pobres más cada mes, 3.600.000 en el arranque de diciembre-enero, sobre los números altamente preocupantes que ya teníamos en el pasado inmediato, en el gobierno que terminó en 2019. Por lo tanto, sí, desde ya. Pero hay como un entrenamiento a hablar de la pobreza, del indigente, de esos sectores medios. La clase media sobre todo un poquito para arriba, es una novedad que esté padeciendo lo que en estos momentos se advierte. Es la clase media, buenas tardes, Víctor Hugo, la que siempre termina por ahí inclinando la balanza hacia ese cambio. Fue Macri en su momento, ahora lo fue Milei, porque justamente no se reconoce en clase media muchas veces gracias a los beneficios, subsidios, pongámosles el nombre que querramos, que le dan los gobiernos peronistas en su momento. No sé si coincidís. Los subsidios son un elemento decisivo para esos sectores medios y los pobres. Lo más difícil ha sido determinar cómo discriminar los subsidios, cómo hacer que no vayan a quienes no lo necesitan o a quienes están en una situación económica distinta y sí vayan a las manos de aquellos que les hace falta la protección del Estado, la tibieza del Estado. Esto es indudablemente algo indispensable. Ya ves que en este momento de mucha preocupación económica, lo único que el Fondo Monetario Internacional pone algún interés respecto a la Argentina es en que no desamparen plenamente a la gente que tiene mayores necesidades. Víctor Hugo, ayer vos sabés que estuvimos recorriendo, con Crónica, estuvimos recorriendo las estaciones de ADEO, de Liniers, de Trend estamos hablando, ¿no? Yo soy de Córdoba, soy del interior, no conocía particularmente la situación que se producía en horarios picos, etcétera, y la verdad es que uno ve que el laburante, el tipo que labura, que en la Argentina creemos que somos vagos y nos queremos hacer creer, inclusive los periodistas laburamos mucho en ese sentido, haciéndonos creer que somos vagos. Y la verdad es que laburamos
Es tremenda la masa de laburantes que va en el tren, es tremenda la masa de laburantes que va en el colectivo y que hoy laburamos en niveles paupérrimos, Víctor Hugo, por debajo de la línea de la pobreza, etc. Digo, hoy Milei tiene vida también en función del gran fracaso del gobierno de Alberto Fernández. No sé si coincidís, pero entregar un gobierno con el 41% de pobres y sobre todo un gobierno peronista, ¿no crees que eso le da sobrevida a Milei? Alberto Fernández no pudo recuperar los números pavorosos de la tierra arrasada que dejó Mauricio Macri. De todas maneras, si vos comparás inflación por inflación, mes de febrero-marzo del año pasado con este año, si comparás salario insuficiente, pero bastante más acercado a través de los bonos, etcétera, a lo que necesitaba el trabajador medio, te encontrás con que el país el año pasado era muy superior al país que ha presentado Milei. El desastre que hizo este presidente cuando devaluó más del 100% y cuando desreguló para dejar esta salvajada de capitalismo en la calle fue pavoroso. Y ahí tenemos 3 millones y pico de pobres nuevos que se suman a los anteriores. Por lo tanto, esto es muchísimo peor que lo del año pasado. Lo del año pasado y el resto de los años. Una sola cosa, dame 3 dirigentes políticos, 3, nada más que 3, expectables dentro de la oposición. No importa si son del peronismo o no lo son. Decime 3 dirigentes que podrían agarrar la Argentina en estos momentos. Si va para peor, digo, ¿no? Yo te digo uno que me parece que es importante y trascendente, que es Axel Kicillof. Para no entrar a revolear nombres, te digo uno con toda firmeza, que me parece que es un hombre que sabe gobernar, lo demuestra en el ámbito más complicado, que es la provincia de Buenos Aires, que tiene muy buena imagen. Nadie puede hablar una sola palabra en contra del talento o de la capacidad de Kicillof en cuanto a su sensibilidad social. Ahí tenemos a alguien que perfectamente puede crecer en estos años. Bien, ahora, ¿qué opinión tiene sobre lo que pasó en el Senado, Víctor Hugo, teniendo en cuenta que no hicieron nada ilegal, pero sí, diría yo, hicieron algo inmoral, ¿no? Subirse considerablemente sus dietas cuando tenemos a la mitad de los argentinos pobres? Yo tengo una vieja prevención contra la lucha que a veces se establece contra lo que ganan los funcionarios. A mí me parece que tienen que ganar bien. Lo que sucede es que se les fue la mano en cuanto al aumento. Es muy grande el aumento que se dieron. Y además fue en un contexto tan negativo como el que está atravesando en estos momentos la Argentina. O sea, no los ayudó para nada el momento en el que eligieron para darse semejante aumento. Además no supieron defenderlo, no pudieron decir lo que sí deberían haber dicho. Señores, yo soy un senador de, por ejemplo, de Salta. Tengo que alquilar una casa acá, traer a mi familia, eso me cuesta mínimamente $1 millón de alquiler. Tengo que pagar una sociedad médica que antes regulado y que va a determinar que 2 personas tengan que pagar 600 o 700 mil pesos. Nada más que para poner un pie en Buenos Aires, ya estamos en casi 2 millones de pesos. Por lo tanto, la cifra es un escándalo en función del aumento que se dieron y sobre todo por el momento elegido para hacerlo. A mí me importa que el funcionario gane bien, yo no quiero que solamente sean gobernantes los ricos, porque los ricos no dependen del bolsillo, del salario que pueden recibir. Entonces pueden gobernar tranquilamente, se quedarían absolutamente con todo, como está pergeñándose en estos momentos en Yao, en esa reunión donde ni siquiera pueden entrar los periodistas, porque vaya a saber cuántas matufias, con cuánto más se van a quedar de lo que tiene el país. Entonces, yo me fijo en lo que... Hay empresarios ahí que están participando, que son parte de la fortuna del mundo, ¿no? Digo, hay uno particularmente, para no dar nombre, digo, no son uno, son 3 por lo menos de lo que se ve de acá. Pero hay uno particularmente que le está haciendo muy bien y que creo que su negocio a futuro le va a ir cada vez mejor, porque es hacia donde va el mundo, digo, ¿no? Esa persona que es una de las grandes fortunas del mundo, que es argentino, que no está radicado en la Argentina y que creo que tampoco paga impuestos en la Argentina y que tiene muchos subsidios, digamos, del Estado Nacional, tiene en su mayoría empleados, digamos, no registrados, vamos a decir, ni siquiera registrados. ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos? Porque hablan de una reforma laboral que no tiene que ver con la rentabilidad del empresario. Porque digo, si ese empresario con la que está levantando no tiene su laburante como corresponde, evidentemente que ninguno lo va a tener. ¿Hacia dónde vamos para vos? ¿Hacia dónde va la Argentina? Más que una pregunta, es una idea que comparto.
la que has establecido. Es una barbaridad. Si estás hablando del mismo empresario en el que yo pienso, sería Galperín. Es una persona que recibe 110 millones de dólares al año de parte del Estado y se permite hablar contra el Estado. Con esas inmensas fortunas, ellos no renuncian a nada, a ningún tipo de ganancias. Y por otra parte están ahí trabajando y haciéndole la cabeza a Milei, que para mí, dicho con dolor, es una persona que representa totalmente ese tipo de poderes y de intereses para que acentúe la manera de gobernar un país en el cual una pequeña élite se está quedando con la gran renta que genera la Argentina y le dejan migajas para el resto, incluida la clase media, pero sobre todo, como bien señalabas, a los que tienen serios problemas económicos para poder comer, para poder sobrevivir, para poder educarse. Es muy injusto el país que ellos quieren. Lo que está haciendo Milei es una barbaridad, es una atrocidad, es un golpe infernal sobre la gente. Después tenemos que ocuparnos durante horas, como lo han hecho ustedes, yo los estuve viendo, de la violencia que existe. Pero esa violencia es arrojada sobre el rostro de buena parte de la sociedad. Cuando estas personas se reúnen para pergeñar todos sus negocios y todas sus ganancias durante los próximos años, como ya lo han hecho en el arranque del gobierno de Milei. Te mando un abrazo grande, Víctor Hugo. Gracias, como siempre, por la gentileza, por la cordialidad, por todo, viejo, en serio. Gracias. Muchas gracias.